Este episodio fue grabado antes del fallecimiento de nuestra amada pastora, la apóstol Carmen Cabrera. Hemos decidido mantener sus palabras y menciones tal como fueron originalmente grabadas, en honor a su vida, su ejemplo y su impacto en todos nosotros. Hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenido a Conectados a través de las Escrituras. Mi nombre es Yacer Rosa. Y yo, Bárbara Román, de la Iglesia Misión Evangélica Jesucristo del Señor, ubicada en la carretera número 2 del pueblo de Atillo. Nuestros horarios de culto son los miércoles el culto de oración a las 7 de la noche, los jóvenes los viernes a las 7:30 y el culto mayor los domingos a las 9 de la mañana. Frente a nuestra iglesia ondea una hermosa bandera que declara que Jesucristo es el Señor. Le invitamos a que se gocen con nosotros. Qué bueno, hermanos. Gracias a todos los que se han estado conectando, comentando en las redes. Es bien importante para nosotros verlos. Y también queríamos recordarles las diferentes plataformas que vamos a estar viéndonos. Sí, estamos en Facebook, Instagram, nuestro canal de YouTube Iglesia Mejes y también en nuestro chat de la Iglesia Mejes. Amén, amén. Ahora queremos invitarlos a orar y también mencionar que nuestra hermana Marisa está aquí con nosotros, está over the counter porque está un poquito afectada de la voz. También tenemos el hermano Robert en la área técnica. Es un gran equipo y estamos aquí con ustedes, ¿ok? Vamos a orar. Cerremos nuestros ojitos. Padre Santo, Padre Eterno, gracias. Gracias. Gracias porque estamos en un mundo tan ajetreado, tan cargado. Y así nosotros podemos sacar un tiempo para alabar tu nombre, enseñar tu palabra a través de estas plataformas, Padre. Gracias por este gran equipo. Gracias por la iglesia. Gracias por las personas que nos están viendo. Gracias porque eso nos da la fortaleza, la paz para continuar enseñándoles la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, hermano, la semana pasada estudiamos sobre los últimos 6 discípulos y sus características emocionales, comenzando con Tomás. Exactamente. Aprendimos que Tomás necesitaba ver para creer. Jacob, hijo de Alfeo, fue el primer obispo de la iglesia, un hombre de grandes aspiraciones. Lebeo, un hombre de corazón tierno, por sobrenombre Tadeo, valiente, era hermano de Santiago el menor. Simón el canaísta o Simón el celote, como decían, era un exterrorista radical. En esos momentos, en estos tiempos, un político con una intensidad y una gran lealtad hacia Jesús. Y por último, Judas Iscariote, el único discípulo que no provenía de Galilea, que traicionó a Jesús por 30 monedas de plata y un beso en la mejilla. Se ve que era egoísta, ambicioso, vulnerable a la tentación y tuvo un fin trágico. Gracias, Bárbara. En esta noche vamos a estudiar sobre la misión que Jesús le recomienda a los discípulos. Amén. Vayan conmigo a Mateo capítulo 10, el versículo 5 al 8. Dice así: a estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracias. Durante el tiempo del ministerio de Jesús, los 12 discípulos estuvieron aprendiendo y capacitándose para llevar a cabo la misión, la cual habían sido escogidos para la fundación de la iglesia. Así mismo, Yacer. Así como los 12 discípulos fueron enseñados, capacitados por Jesús durante su ministerio, en Mateo capítulo 28, versículo del 19 al 20, somos llamados a ser discípulos en un aprendizaje continuo.
continuo, que significa diario. Nos enfocamos en la obediencia a Dios, que no se trata de ir por donde queremos, sino donde Dios nos envía. Amén. El Evangelio de Marcos, en capítulo 7 y versículo 7, dice: Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. La comisión para un servicio a Dios es bueno que se haga en equipo, como estamos ahora Bárbara y yo, ayudándonos mutuamente. Amén. Asimismo, por eso hay diferentes ministerios. Ustedes ven que dentro de la iglesia hay diferentes ministerios, ministerio de danza, ministerio de oración, los intercesores que son tan importantes, siempre los menciono, el de alabanza. Hay muchos colaboradores dentro de ese ministerio, pero hay una cabeza, y esa cabeza es nuestra apóstol. Y a ella debemos el respeto y la autoridad de la misma. Podemos ver en Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 10, dice así: Mejores son 2 que 1, Amén. porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. La misión que iban a llevar a cabo de proclamar el evangelio no era fácil, no iba a ser nada fácil. La oposición contra Jesús se había desatado entre los líderes religiosos, que querrían detenerlos. Los enviados por Jesús encontrarían rechazo. Ahora detallaremos las instrucciones impartidas de Jesús hacia los discípulos paso a paso. La número 1. La primera instrucción es una prohibición concreta de no salir fuera del territorio de Israel. O sea, tampoco podían entrar en ciudades de samaritanos, que era una raza mixta en quienes cursaban la sangre de Israel con los asirios y otras naciones. Por eso, cuando vamos a evangelizar, estamos sujetos a las instrucciones de ella. Por eso hay una agenda, hay un plan, hay una logística dentro de la iglesia preparada para el fin de esto. A veces pues preguntamos, ¿pero por qué tanto protocolo? Sí, hermano. Si la palabra dice que Dios dio unas instrucciones en el Evangelio de Mateo, obvio que a la actualidad tiene que haber una logística y tiene que haber un protocolo. Los llamados a estos ministerios no son libres para ir a donde quiera, sino al lugar donde Cristo determine. La verdadera libertad de un ministerio de Jesucristo es sujetarse a la voluntad del Señor. Nuestra oración debe de ser: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. ¿A dónde quieres que vaya? Amén. Recordando que es bien importante la comunicación entre los colaboradores, el ministerio y nuestro pastor, que es la cabeza. Lo repito porque es un detalle de amor y es un detalle de instrucción por parte de Jesús a la casa del Señor. Amén. Seguimos con la segunda instrucción, que lo podemos ver en el versículo número 6. Sino id ante a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. La evangelización debe orientarse primeramente a los judíos, a quienes se le había anunciado proféticamente la venida del Mesías. En Hechos capítulo 3, versículo 22 podemos ver así: Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, hermanos como a mí. Al oiréis en todas las cosas que os hable. El Señor no desecha a los gentiles ni a los samaritanos, pero el plan de Dios era para la evangelización del mundo. Comenzaba primero por Israel. No significaba que Él iba a desechar a esas personas. Significaba que Él quería empezar por la casa. Así mismo. Y desde allí se extendía al resto de los pueblos. En Hechos capítulo 1, versículo 8, vemos: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén, aleluya. Y este versículo me hace ver y recordarme que nosotros somos portadores de Cristo. No solamente los domingos, los 24 días, 365 días al año. Somos portadores de Cristo. Que una vez y otra vez decir, predicar el reino de los cielos que se ha acercado. Esa es la instrucción. Que no podemos dedicar el tiempo de la misión a otras cosas que no fuera la proclamación del mensaje de las ovejas perdidas de Israel. Veamos también el mensaje de Juan el Bautista, indicando que lo mismo,
En Mateo capítulo 3, versículo 2, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. También el mismo mensaje de Jesús cuando inició su ministerio. En Marcos capítulo 1, versículo del 14 al 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Vemos que en diferentes capítulos se repite lo mismo. El reino de Dios se ha acercado, arrepentíos. ¿Ve? Esa es la misión, la idea, instrucción de Jesús. Los que son enviados no pueden tener un mensaje diferente de proclamar por el que los envió, respetando esas instrucciones que Dios nos dio. Así mismo, hacer siempre la voluntad de Él. En la cuarta instrucción es el versículo 8. Sanar enfermo, limpiar leproso, resucitar muerto, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. La misión de los 12 era proyectar lo que el Señor estaba haciendo en muchos lugares. El Evangelio de la Gracia es un regalo de Dios, quien salva por gracia mediante la fe, sin demandar nada a cambio. Podemos ver en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Amén. Y esto de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén, amén. Y ahora vamos a continuar leyendo la porción de la palabra de esta noche, comenzando en Mateo capítulo 10, versículo del 9 al 15. En el versículo 9 dice, nos os proveáis de oro ni de plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino. En el versículo 10 dice, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. En otra palabra, dice de su salario. Así mismo. El Señor que los llamó y los envió se ocupará de cada una de sus necesidades. La vida cristiana es siempre una experiencia de fe, fe que salva, sustenta y alcanza la provisión diaria. La quinta instrucción de Jesús determina la urgencia de llevar a cabo la comisión en obediencia. Los enviados no deben ocupar el tiempo en buscar los recursos necesarios para el viaje. Este no es un proyecto humano, sino una obra divina. El énfasis de la enseñanza de Jesús a sus discípulos y a nosotros mismos está en la dependencia total de Dios. Debemos de tener una dependencia de Dios. Jesús quería que ellos no se enfocaran en buscar, tengo que preparar mi bulto, tengo que llevarme esto, 10 potes de agua. No, Él quería que se enfocaran solamente en llevar el mensaje y la palabra. Y Jesús se encargaría de darle y brindar todo lo que necesitarían. Amén. Dice, el énfasis de la enseñanza de Jesús a sus discípulos y a nosotros está en la dependencia total de Dios, como dije antes. Nuestra pastora amada Carmen siempre nos ha enseñado que el que invita, paga. Así. Por eso ahorita tú me vas a pagar un cafecito, ¿verdad? Pero aquí está Robert y Marisa. También podemos invitarlos a ellos, ¿verdad? Así mismo. Continuamos en el versículo 11 que dice, más a cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién es ella que sea digno y posad, y allí hasta que salgáis. Dice, todas las personas son dignas de ser alcanzadas en el evangelio, pero no todas son dignas para hospedar a los evangelistas. Eso es bien serio. No se debe hospedar con personas que tienen mal testimonio. Jesús cenaba con los pecadores, pero se hospedaba en casa de sus amigos. Esto no significa que tú no puedas andar con todo el mundo, sino tener un discernimiento, ¿verdad? Sí. Como saber con quién tú estás, quiénes entran a tu casa, pero manteniendo la empatía y la relación con todos ellos. Sí. El evangelista debe cuidar su testimonio para evitar comentarios que manchen la imagen de Jesucristo. A veces uno imparte esas instrucciones a los hermanos y a veces esa instrucción suele caer un poco mal, pero es bien importante que nosotros sepamos que aquí, afuera, en el restaurante, en el trabajo, nosotros estamos representando a Jesucristo el Señor. Sí. Y dando testimonio 1, 2, 3, 4 veces. Por falta de algunos testimonios, algunas personas
han dejado de creer, hermano. Si nosotros lleváramos el testimonio correctamente en el amor de Cristo, la cosa fuera diferente. Y como el dicho que siempre la gente usa, ¿y eso que es cristiano? No. Y esos dichos. Por eso tenemos que cuidarnos. Sí. El testimonio es bien importante, hermano. En el versículo 12 podemos recordar que dice, y al entrar en la casa, saludarla. Amén. El saludo de paz a vosotros era común desde los patriarcas. No debían dar mensajes sin saludar antes la casa, primeramente. Luego de entrar, entonces cuando tú entrabas tenía que saludarla y luego dar el mensaje. El ministerio del evangélico debe ser una persona cortés y educada, es muy importante. El saludo evidencia la disposición no solo de hablar, sino también de escuchar el problema ajeno y tal vez hasta de ayudar a resolverlo. Eso es bien importante. Un rostro serio, una palabra áspera, una rigidez legalista, predispone en el mejor de los casos para escuchar sin oír y atender sin obedecer y rechazar abiertamente el mensaje. Amén, amén. Como decía la hermana Yacel, un rostro serio, una palabra áspera. ¿Qué es una palabra áspera? Una palabra grosera, una palabra que no cree empatía, con una rigidez. ¿Okay? Dios nos muestra la empatía y hay que ser sensible al amor que deberíamos de tener al momento de visitar o llegar a un lugar. No, en cualquier sitio donde tú vayas, sé amable, sé educado. Hola, buenas tardes. Si alguien te pregunta algo, no te molestes. No te sientas incómodo, hermano aquí, hermano allá, porque esa es la misión, ese es el fruto, esa es nuestra identificación. ¿Sabes? No, yo no tengo una identificación que diga soy cristiana, pero cuando la persona me ve y ve mi amabilidad, mi empatía, mi bondad, la gente dice, oye, esa persona carga algo diferente, ¿verdad, Jessy? Así mismo. Y hasta te lo dicen porque me ha pasado. Sí. En el versículo 13 dice, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. La paz no es un don de los discípulos, sino un don de Dios. Ellos no solo pedían paz a la casa, sino que ofrecían un mensaje de paz. La paz era posible si se alcanzaba a través de la salvación, poniendo en orden su relación con Dios. Esa era muy importante. En Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es un coro, eso es un coro. Y Joven está aquí, que somos de los viejos, justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un hermoso coro. Debemos de entender que ninguno era digno, es solo por gracia. Debemos de entender que estamos aquí por gracia, porque no es porque yo sea digna, no es porque hice labores que me identifican, no. Esto es por gracia, hermano. Que cuando andamos y Dios nos usa, esa es la gracia y el favor que Dios nos da. Vemos cómo Dios en su misericordia activa nuestros dones. En Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Las veces que el Señor las veces que alguien te halague, las veces que alguien te identifique, no es por ti, hermano. Es porque tú cargas la presencia del Espíritu Santo y es un don impartido por Dios. That's it. Eso es todo. La paz quedará con los que aceptan el mensaje de paz. Los que rechazan el mensaje que traen los discípulos no reciben el don de paz. No te sientas mal, porque nos ha pasado de que a veces vamos a un lugar y somos amables y damos la palabra de fe y las personas no nos responden igual. Y yo creo que no debemos de tomarlo personal. Mira, al final y al cabo, esa bendición recae sobre nosotros, porque tú estás haciendo la voluntad del Señor. Tú pones la semilla y Dios se encarga de ti. Amén. El mensaje de salvación es mostrar que la paz de Dios no se impone, sino que se recibe con fe y disposición del corazón.
El versículo 14 dice, y si alguno no recibieres ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Cuando la casa o ciudad rechace el mensajero, está despreciando el mensaje. El que desprecia al mensajero y el mensaje está despreciado, es como despreciar a Jesús mismo. Por lo tanto, se debía ir de allí y sacudir el polvo de sus sandalias. Esta era una costumbre judía. Cuando entraban al territorio de Israel, después de un viaje por territorio de gentiles, sacudían el polvo de sus pies y de sus vestidos también, temerosos de que pudiesen contaminarse de alguna cosa que tocasen. ¡Wow! ¡Qué increíble! Sacudiendo el polvo de sus pies, los discípulos dan a entender visiblemente que en esa casa o ciudad rechazó voluntariamente el evangelio, por lo tanto ese lugar es inmundo. Hermano, volvemos a lo mismo que le estaba hablando ahorita. A veces nosotros vamos a lugares y damos una palabra de fe porque Dios te la hizo sentir en tu corazón y te dio la instrucción, tú lo sentiste y impartiste una palabra, la diste, pero viste la incomodidad del hermano, viste que se puso incómodo. Y tú te das cuenta porque tú tienes el don de discernimiento. Tú viste que esa palabra no cayó en un terreno fértil. Tranquilo, tranquilo. Usted hizo lo que el Señor le indicó. Y con el mismo amor, usted se retira, como Dios nos impartió dentro de las instrucciones. Amén. En el versículo 15 dice, de cierto os digo que el día del juicio será más tolerable al castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas por causa de su pecado. Dios las destruyó a ambas. Las acciones abominables que cometieron los habitantes de estas ciudades provocaron la destrucción con fuego y azufre. ¡Wow! En nuestras vidas vemos lo que sucede cuando una persona se aleja de los valores. Y uno mismo, muchas veces uno pasa ese proceso. Hermano, uno se da cuenta. Cuando tú te alejas del Señor, a veces los valores y los principios que Dios te había enseñado dejan de fluir. La palabra del Señor dice en Juan capítulo 1, versículo 7, dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios connaturales, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. La rebeldía contra el mensaje de salvación sitúa al oyente en una posición de pecado voluntario por el que es condenado. En Juan capítulo 3, versículo 36 también dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Los hombres tienen la libertad de aceptar o rechazar el mensaje de salvación, lo mismo que hemos estado explicando durante la noche de hoy, acarreando con ellos las consecuencias personales que son eternas. Cada quien deberá asumir las consecuencias de haber rechazado la palabra en aquel entonces o en aquel momento. Veamos que esto es una decisión, somos responsables de elegir. A veces culpamos a otras personas por nuestras decisiones. A veces hay personas que cargan un sentido de sufrimiento, pero cuando tú hablas con ellos, su vida es provocada por la culpa de los demás. Y no vemos que es nuestras decisiones. Nosotros somos responsables de qué hacemos, qué no hacemos, si escuchamos la palabra o dejamos de escucharla. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. La misión de los 12 discípulos fue que tenía unas instrucciones claras y precisas. El Padre le impartía las instrucciones y Él las pasaba por delante con autoridad. La misión de los 11 apóstoles que quedaron luego de la muerte y resurrección de Jesús es, número 1, establecer la iglesia. Fueron los primeros en recibir la comisión de difundir el evangelio después de la ascensión de Cristo. Número 2, testigos autorizados. Fueron la autoridad para dar certeza del mensaje de Cristo a la humanidad después que Él ascendiera al cielo.
Esta encomienda entregada a los discípulos prevalece hoy día. La gran misión, podemos ver en Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas y que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén, amén, amén. La reflexión de esta noche podemos ponerle como tema el servir con propósito y un corazón dispuesto. Amén, Yacel. Debemos de tener esa responsabilidad de predicar el evangelio de todo corazón para la salvación de las almas. Estamos llamados y enviados a las ovejas de nuestra sociedad, a los marginados, a los enfermos y que sufren soledad, adicciones o pobreza emocional y espiritual. Cada gesto de ayuda, cada palabra de ánimo y cada acto de empatía es una forma de sanar, de limpiar, de levantar a otros. En medio de muchos heridos, el discípulo de Cristo es llamado a vivir con propósito, transmitir la paz y entender la gracia que ha recibido. Amén, amén, amén. Amén. Bueno, las próximas semanas vamos a discutir las advertencias que le hace Jesús a consecuencia de predicar las buenas nuevas. Él le profetiza qué les pasará a ellos cuando ya Él no esté entre ellos. Escucha, que por ahí está Marisa, que viene a darnos un poquito de la... Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios que estamos aquí, porque si no, ella va y le chotea algunas cositas para la semana próxima. No se olviden de dejar sus mensajes en el chat o por Messenger. Déjanos saber si desean una oración, escríbanos aparte. Si necesitan una oración, una petición, dale me gusta, comparte. Es importante, ¿para qué? Para poder evangelizar y predicar el evangelio. Amén, amén. Y con esto cerramos nuestro estudio bíblico de hoy. Esperamos que haya sido de gran bendición para ti. No te pierdas nuestra conversación en vivo. Únete con todas nosotras todos los jueves a las 7:30 en Facebook para seguir profetizando la palabra. Si te perdiste de algo, simplemente quieres compartirlo, encuentra este estudio y otros adicionales en Facebook, Instagram, en WhatsApp, Grupo Mejes, en YouTube, @iglesiamejes. Así que sigan conectados a través de las Escrituras. Hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga rica y abundantemente.